buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este miércoles, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Turismo, el señor Gustavo Alvarado, y el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quienes nos actualizarán sobre las medidas sanitarias en todo el país. De inmediato le cedemos la palabra al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas, a los señores ministros que me acompañan, al señor presidente de la Comisión de Emergencias y a todas las personas que nos sintonizan, así como a los representantes de prensa. Primero, brevemente quiero decir que hace unos minutos recibí a los representantes de la empresa Cadelco australiana, la cual ha venido al país a mostrar interés en invertir en nuestro país para la producción de hidrógeno limpio, hidrógeno verde. Como lo anunciamos días atrás, a varias empresas están mostrando ese interés, dado que hemos creado un marco para hacerlo, y invito a las personas a informarse de esto porque es una buena noticia para nuestro país. En relación con los temas vinculados a la atención de la pandemia de la COVID-19. Lo primero es que hemos dado seguimiento a los datos tanto de contagios como de hospitalizaciones. Ya hemos registrado desde hace algunas semanas una desaceleración en el contagio de la variable Omicron. La hospitalización, si bien sigue siendo alta, ha llegado a una meseta en este momento y hemos avanzado con la vacunación. Como lo hemos dicho, ya hay más de 9 millones o cerca de 9 millones de vacunas que han sido aplicadas. Es por esto que el día de hoy estamos anunciando cuáles serán las medidas o cómo estaremos abordando la pandemia en las próximas semanas. En lo más relevante en este sentido es informar a la ciudadanía que a partir del 7 de marzo se levantará la restricción vehicular. Es decir, ya a partir del 7 de marzo no estaremos aplicando la restricción vehicular. ¿Por qué el 7 de marzo? Las medidas actuales estaban vigentes hasta el día 28 de febrero, es decir, hasta dentro de poco menos de una semana. Queremos dar ese margen de 15 días hasta el 7 de marzo para tener un declive ya no solo de los casos, sino también de las hospitalizaciones, es decir, para dar margen a nuestros hospitales a poder dar atención tanto a la pandemia como a otras enfermedades o otras patologías. Por eso es que la restricción vehicular se levantará el 7 de marzo. Asimismo, otras de las medidas se modificarán. Para ello, los ministros acá presentes y el presidente de la comisión informarán a detalle qué será lo que aplicaremos tanto a partir del 7 de marzo como del 15 de marzo y el 1 de abril. En las medidas que se van a anunciar más bien es un decrecimiento o en una medida una ampliación de una, llamémosle con cautela, flexibilización de las medidas. Cosas que son muy importantes recordar. Una, en cualquier escenario, el uso de la mascarilla sigue siendo importantísimo. Tenemos que seguir usando la mascarilla. Dos, lo mismo aplica para el lavado de manos constante y la medición de temperatura. Eso permanece, porque son medidas muy importantes. En otro sentido, la vacunación. Hay que seguir los procesos de vacunación. Dichosamente tenemos suficientes vacunas, no hay que esperar a que lo llamen. Usted puede ir ya a vacunarse sin cita previa, infórmese de dónde estamos haciendo la vacunación, vayan a vacunarse por favor, porque eso permite que nos protejamos. La persona que no está vacunada tiene hasta 4 veces más posibilidades
de terminar hospitalizado, y eso lo demuestran los propios datos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Vayan, por favor, a vacunarse, vacunémonos, y como se informó también, ya para los niños de 5 a 11 años, la vacunación está abierta para todas y todos. Mantener la mascarilla, lavado de manos y la vacunación, eso permanece, si bien se levanta la restricción vehicular a partir del día 7 de marzo. Y lo hacemos a partir de la información que se ha recabado y el análisis técnico de cuál es el mejor momento para hacer esto. Para los detalles de más temas como aforos, como pases de salud y otros, los señores ministros y el señor presidente darán el detalle específico de qué regirá y a partir de cuándo. Decir que esto es una buena noticia para el país, pero también que sigamos manteniendo la responsabilidad para como Costa Rica salir adelante. A todas y todos, muchas gracias. Gracias porque sé que ha sido una limitación, que ha sido difícil, pero también tengo el convencimiento de que estas medidas, y particularmente la restricción vehicular, si bien ha sido un sacrificio, ha salvado vidas. Y así los datos lo señalan. A todas y a todos, muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente de la República. De inmediato le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, señor presidente de la Comisión de Emergencias, todos los que están siguiendo la transmisión. La pandemia ha sido un capítulo muy extenso para nuestro gusto como humanidad. Hubiéramos querido, claro, que estuviera tomado tan solo unos cuantos meses, poquitos, pero ya hemos bregado por ella al cabo de 2 años prácticamente. Lo cierto es que, como decía el señor presidente de la República, el hecho de que los contagios, los casos nuevos registrados en las últimas 3 semanas ya están demostrando una disminución sostenida en esta ola por la variante Omicron. Ya entramos justamente en un momento en que la cantidad de personas que se han vacunado, la cantidad de gente que también se ha infectado, porque es cierto que esta ola por Omicron ha dejado una importantísima cantidad de personas infectadas. De hecho, que el 26 aproximadamente por ciento de todas las infecciones de toda la pandemia se dieron en estos 2 meses previos. Pero eso justamente es lo que permite ir ya trazando una ruta, como lo hemos llamado anteriormente, progresiva pero responsable. Tiene que ser gradual, progresiva, pero siempre responsable, porque todavía no salimos del todo de esta ola. Ya vamos bajando. Ya las previsiones son positivas. Es cierto que también la cantidad de hospitalizaciones, recordemos que no es que baja al mismo ritmo que bajan los contagios generales, porque pues los pacientes que están internados, especialmente en UCI, pues toman su tiempo, ¿verdad? Eventualmente, sabiendo que algunos, pues lamentablemente, no logran salir airosamente, pero algunos sí lo hacen, pero eso toma su tiempo también. Aunque hemos visto incluso que las personas vacunadas, porque también hay personas vacunadas que pues también enferman gravemente, pero claro que la vacuna sigue protegiendo, seguimos indicando, es la principal herramienta, es lo que tenemos a mano en nuestro país para alejar importantemente la probabilidad de enfermar gravemente. Pero lo cierto es que esa probabilidad incluso de estadía en los hospitales con la gente que está vacunada en días es mucho menor que la gente que no está vacunada. Y en ese sentido, de que las hospitalizaciones van a ir disminuyendo gradualmente, que ya los contagios y los casos nuevos están disminuyendo francamente, entonces anunciamos la configuración de medidas, como ya el presidente también adelantó con respecto a la restricción vehicular, que a partir del 7 de marzo se suspenderá, y anunciamos para lo que es del 1 al 31 de marzo, lo que es las actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales,
las discotecas, los salones de baile y clubes nocturnos, las tiendas, restaurantes, bares y otros, sin QR, sin uso de QR, podrán funcionar con un 50% del aforo. Con el uso del QR podrán funcionar a un 100%, que recordemos que al final esto es optativo para los que quieran aumentar el aforo durante el mes de marzo. O sea, durante el mes de marzo todavía estaríamos funcionando esta modalidad de la posibilidad de que los administrados escojan, digamos, administradores o dueños de los locales puedan escoger bajo qué modalidad estarían funcionando. Los cines y teatros, en el caso de que no tengan o que no se solicite QR, podrían fungir con 500 personas en la configuración que ya se ha establecido en los protocolos sanitarios, y si quieren usar el QR, podrían usar hasta un 100% de su aforo, y en el caso de los salones de eventos sociales, sin QR podrían tener un máximo de 100 personas, y con QR podrían aumentar al doble, o sea, a 200 personas. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. De inmediato escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alex. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, señor ministro de Salud, señor ministro de Turismo, las personas que nos acompañan acá de los medios de comunicación y quienes nos siguen por las diferentes redes. La pandemia ha hecho que desde hace 2 años, y digo desde hace 2 años, porque antes del primer caso ya teníamos un equipo de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Nacional de Atención de Emergencias, en el nivel nacional y en los niveles locales, trabajando, preparándose desde el desarrollo de ejercicios de simulación, de construcción de escenarios y de preparación de todos los elementos necesarios para poder enfrentar una pandemia que, por supuesto, superó todas las expectativas que habíamos trazado, y hemos tenido que trabajar sobre la marcha, manejando una crisis y tomando decisiones conforme los diferentes escenarios, y siempre, como lo mencionó el señor presidente al inicio, basado en datos y en escenarios que nos permitieran ir tomando las principales medidas. Yo quiero agradecer profundamente a todas las personas, a toda nuestra población, porque independientemente de si adoptaron las medidas inmediatamente, posteriormente, del todo, parcialmente, siempre el país mostró una altísima responsabilidad para poder enfrentar juntas y juntos esta emergencia. Y sí podríamos pensar que hay grupos muy pequeños, como lo ha dicho el señor presidente en múltiples ocasiones, pues que por supuesto, como en cualquier sociedad, podrían tener una forma distinta de ver las cosas. Pero lo real es que como país hemos ido avanzando cada uno de los pasos de esta emergencia sanitaria para poder salir airosos. A los comités municipales de emergencia, porque desde sus territorios, con todas las instituciones, han trabajado fuertemente, sobre todo en el modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida, y a los equipos de trabajo de todas las instituciones, de la empresa privada, de todos los diferentes sectores que también han dado su aporte desde la construcción de protocolos, desde el cumplimiento de medidas. Particularmente, por supuesto, que me tomo un segundo para agradecer a mi equipo de trabajo en mi institución, que también ha dado el máximo esfuerzo. Vamos a un paso distinto, una nueva etapa de este proceso, como lo ha mencionado el señor ministro de Salud y el señor presidente, esa apertura responsable y gradual en la que hemos venido en los últimos meses, implica unas nuevas medidas, y en este caso particular detallo lo que corresponde a la restricción vehicular sanitaria, que se mantendría vigente del 1 al 6 de marzo. Ya lo anunció el señor presidente, a partir del 7 de marzo se establecería la restricción vehicular sanitaria, haciendo aquí un paréntesis en el sentido de que la resolución, la norma que se emita al respecto, pondría nuevamente en vigencia la restricción vehicular ordinaria que regía antes de la pandemia y que es operada desde el ejercicio del MOP como elemento fundamental para contrarrestar los elementos que tienen que ver con la parte ambiental y otros factores que tienen que ver con la congestión vial.
Esto significa que ya no operaría la carta tampoco de excepciones, es decir, la restricción vehicular se levanta, la sanitaria, perdón, se levanta a partir del 7 de marzo y por ende también las excepciones no regirían para la restricción vehicular ordinaria. En cuanto al horario de los establecimientos, deben regirse de acuerdo con las autorizaciones que tienen, sus permisos sanitarios de funcionamiento, sus patentes, es decir, todas las condiciones de operación normal que tenían previo a la pandemia. En materia de las actividades de eventos y otras actividades similares, también creo que ya se mencionó, se volvería a partir del 1 de abril, repito, a partir del 1 de abril, al 100% de los aforos sin requerir el uso del QR. En este contexto y volviendo a insistir sobre el tema de la apertura responsable y gradual, yo quisiera terminar mencionando un elemento importante y es que hoy estamos anunciando la ruta, sobre todo de la flexibilización y eliminación en algunos casos de lo que llamamos las medidas de mitigación colectivas, las medidas sanitarias que son de aplicación colectiva, no las de índole personal. Hace casi 2 años, el señor ministro de Salud y yo en un video, que fue el primero que hicimos, le decíamos a la población cuáles son las medidas individuales que había que tomar. El lavado de manos, el distanciamiento, posteriormente el uso de la mascarilla, el registro de temperatura en los sitios de concurrencia de personas, todas esas medidas individuales dentro y fuera de nuestro hogar, en nuestra comunidad deben mantenerse. Repito, se flexibilizan o se levantan algunas de las medidas colectivas de mitigación, pero la responsabilidad individual en este momento debemos mantenerla mucho más fuerte, porque ahora, bajo esta condición en la que vamos a tener una mayor apertura, una mayor reactivación económica, poder recuperarnos más fácilmente de esta situación tan crítica que hemos venido enfrentando, la amenaza sigue presente. Es decir, todavía hay personas que pueden contagiar, todavía el virus está presente y lo que tenemos que hacer es ir manejando ese riesgo y ahora con mucha responsabilidad individual más que todo. Yo reitero el agradecimiento a todas las personas que hemos contribuido desde la sociedad, desde el cumplimiento de las medidas, desde el trabajo que desarrollamos como funcionarios públicos y también a los empresarios que han asumido retos importantes en este sentido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias por su mensaje. Escuchamos al ministro de Turismo, el señor Gustavo Alvarado. Muy buenas tardes, don Gustavo. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro de Salud, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. El sector turístico ha venido en los últimos meses avanzando fuertemente en un proceso de reactivación económica importante. El año pasado logramos más del 40% de la visitación de turistas en comparación al año anterior de la pandemia. Este proceso es un proceso paulatino y que significa sin duda alguna que hay sectores de la cadena del turismo que faltan por rehabilitarse para avanzar en este proceso de crecimiento turístico y por ende de crecimiento económico para el país. De tal forma que el día de hoy anunciamos como un aspecto fundamental para continuar avanzando hacia ese desarrollo turístico y ese proceso de reactivación, las siguientes medidas relacionadas con las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de nuestro país. Y le queremos decir que a partir del 7 de marzo se elimina el pase de salud para los costarricenses como tal. Y además avanzaremos a una revisión aleatoria para los turistas extranjeros de este proceso de pase de salud como tal. Y además, a partir del 1 de abril, se elimina el pase de salud para ingreso al país y requisito de pago de seguro para extranjeros no vacunados a nuestro país. Esta medida, sin duda alguna, es un buen ejemplo que hemos venido haciendo desde el gobierno, posicionando un país responsable a nivel internacional, cuidándonos todos y señalando que efectivamente Costa Rica es un destino seguro en materia turística como tal.
Yo nuevamente hago llamado, en este caso a los turistas y a los empresarios, para que efectivamente continuemos con la utilización de la mascarilla, el lavado de manos, ya el llamado a la vacunación de todos y todas, pero además, sobre todo, además, cuidando y manteniendo la utilización de los protocolos que se han diseñado para cada una de las actividades turísticas. Este levantamiento del pase de salud significa dar un paso adelante hacia ese proceso de reactivación tan ansiada para el sector turístico costarricense. Así que esperemos que con este anuncio continuemos bajo esa senda de la reactivación como tal. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Turismo. Despedimos al señor presidente de la República, quien debe continuar con asuntos propios de su agenda. Le agradecemos su participación esta tarde. Mientras el señor presidente se retira, les recuerdo el sitio presidencia.go.cr/alertas. Jerarcas, pueden tomar asiento. El sitio está totalmente actualizado con las medidas sanitarias que se anunciaron esta tarde. Presidencia.go.cr/alertas. Iniciamos con el periodo de consultas que realizan los colegas que se encuentran presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, señor ministro, don Alexander, señor ministro de Turismo, y buenas tardes a toda la audiencia. Mis primeras consultas van para don Daniel, también para don Alexander y el señor ministro de Turismo. Desde el anuncio que ustedes están haciendo ahora, don Daniel, eso implica que el estado de emergencia sanitaria sobre la pandemia lo están levantando de manera absoluta. ¿Y cuánto riesgo estaría expuesto el país a partir de una decisión como esta, o estaría viviendo el país ante la eventualidad del ingreso de nuevas variantes? ¿Cuánto están valorando ustedes en cuanto a posibles efectos a mediano y largo plazo ante la eventualidad del ingreso de nuevas variantes de este virus? Y dentro de las decisiones que ustedes están anunciando de apertura de aforo 100% al máximo del sector comercial en las próximas semanas y levantamiento de la restricción vehicular, una consulta si la Comisión de Emergencia Superior de la que usted forma parte está valorando el regreso a la presencialidad en el sector público, institucional, que hasta ahora ha venido un 80% de teletrabajo, según la orden adoptada para las distintas instituciones. Para don Alexander, a estas alturas, don Alexander, ¿cuál es el reporte oficial para el país en cuanto a cuánta cifra total de vacunas se ha invertido hasta la fecha con los distintos contratos? ¿Cuánto se ha pagado por cada uno de esos contratos? ¿Cuánto queda por cancelar a la fecha? ¿Y cuál es digamos, el desglose por cada una de las firmas contratadas en atención a esta emergencia? Y para el señor ministro de Turismo, la consulta sería en cuanto a las expectativas de reactivación del sector, que alcanzó un 40% de retorno el año anterior con respecto a prepandemia. ¿Cuáles son las expectativas de aquí a final de año y cuál fue el reporte? ¿Qué reporte tienen ustedes? ¿Cuánto crecimiento hubo en diciembre y en enero, siendo 2 meses clave de la temporada alta en cuanto a la visitación del exterior, en particular desde Estados Unidos? Gracias, don Edgar. Valga la oportunidad de dirigirme otra vez a todos ustedes para hacer 2 aclaraciones. El uso de mascarilla en lugares cerrados, de conglomeración de personas, se mantiene. Eso no se suspende todavía. Se espera que ya estemos perfilando una interfaz de transición en lo que ha sido la pandemia hacia una endemia. Que no se malentienda, endemia no significa que ya se acabó todo. Incluso en medio de la endemia, donde el virus ya no provoca las cifras tan fuertes de hospitalización
que se presentaban en la pandemia, pueden haber también brotes o picos epidémicos que pueden perfectamente también provocar enfermedad grave, como lo tenemos o lo teníamos, al menos antes de la pandemia, con influenza para los adultos principalmente, o con el sincicial respiratorio para los niños. La otra cosa es que el hecho que estemos anunciando el levantamiento de algunas medidas no puede ser malinterpretado como que no hagamos o continuemos los esfuerzos por que siga avanzando el porcentaje de vacunación. Eso sigue siendo muy importante. Y es parte de también lo que usted me pregunta, el riesgo que tiene el país ante nuevas variantes. Ocupamos que la gente esté lo más posible, en todos sus extremos posibles, bien vacunada, tanto con el esquema completo de 2 dosis como con el refuerzo en su tercera dosis. Porque mucha gente dice, no, ya esto va de salida, parece que ya están levantando las restricciones, como usted bien lo indica, esperemos que no, pero pueden haber todavía algunas personas susceptibles que pueden enfermar y las van a ver, o sea, de hecho que las están dando. En este momento tenemos todavía varios miles de personas que se están enfermando a la semana, y lamentablemente algunos de ellos pues tendrán una enfermedad grave. Pero por eso también hacemos el llamado a que continuemos con el esfuerzo de vacunación. Tercero, el teletrabajo sigue siendo una importante estrategia de combate. Recordemos, no hemos salido de la pandemia, ya estamos en una configuración diferente, estamos perfilando una menor circulación, mucho menor para las siguientes semanas. Pero el teletrabajo, no solamente por el hecho de la pandemia, ha demostrado ser muy motivante, muy costo eficiente, ¿verdad?, para las empresas, para el Estado. Entonces eso tiene que siempre, si el perfil obviamente del puesto lo permite, que se siga incentivando. Recuerdo antes de la pandemia incluso que ya había un llamado, ¿verdad?, para que las instituciones públicas empezaran a tener sus lineamientos de teletrabajo claros, de reglamentos establecidos para que esto se fuera incentivando cada vez más, porque eso reduce movilidad, reduce un montón de congestionamiento vial, contaminación, todo lo que ustedes ya saben. Así que no solamente por el hecho de la pandemia, sino por todas las bondades y beneficios que tiene el teletrabajo, se sigue incentivando tanto para el nivel público como para el nivel privado. Con el estado de emergencia, obviamente aquí la persona más indicada para referirse con completa propiedad al tema es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Ustedes ven que no es que se está dando fin a las medidas en un todo, sino que es un avance progresivo y responsable, como lo hemos anunciado. El hecho que no haya restricción vehicular no es que significa que la pandemia se acabó, pero sí que estamos avanzando hacia una configuración con una perspectiva, una configuración diferente, con una perspectiva de una transición de la pandemia, esperemos, hacia la endemia, si es que no sale una nueva variante, esperemos que ese no sea el caso. Y lo que hemos dicho, yo creo que Costa Rica, y ahora don Alexander lo decía, el agradecimiento a la población, hemos sido muy valientes. Yo reconozco la valentía tanto de todos, el sector público, el sector privado, las organizaciones que han colaborado, las comunidades que se han organizado. Y eso es importante que mantengamos esa visión de seguir disciplinados hasta que las medidas o que la situación lo amerite. Yo creo que eso también ha marcado muchísimo la diferencia, lo he indicado en espacios anteriores. Gracias, Costa Rica, en su gran mayoría, en general, Costa Rica ha demostrado comportarse a la altura. Así que también eso es importante porque el riesgo ante el ingreso de nuevas variantes, entre más vacunada esté la población y entre estemos más claros de las medidas que podemos aplicar en cierto momento, va a ser mucho mejor y eso va a disminuir la posibilidad de riesgo. Muchas gracias. Escuchamos al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias, don Edgar. Muy buenas tardes. Voy a referirme en ampliación a lo que el doctor Salas mencionó sobre su pregunta del estado de emergencia. El estado de emergencia tiene 3 fases y esta emergencia particularmente se ha caracterizado por ser una emergencia compleja y en la que es muy difícil poder diferenciar esas fases. Le pongo como ejemplo un temporal, un huracán, una inundación, ¿verdad? Es lo que más tenemos cotidianamente. Tenemos una primera fase donde después del impacto del evento,
se pueden percibir los daños, pero el evento cesó, es decir, la amenaza cesa y quedan los efectos. En este caso particular, desde el primer día hemos tenido la amenaza prevaleciendo, aún hoy día prevalece. De hecho, hay criterios de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que la fase de primera respuesta puede prevalecer en tanto el factor generador del riesgo, es decir, la amenaza, permanezca. El estado de emergencia, desde el punto de vista jurídico, puede prevalecer hasta por 5 años si es necesario mantener las acciones en cualquiera de las 3 fases. Y en este caso nosotros tenemos las fases traslapadas, tanto la de primera respuesta como la de recuperación y la de rehabilitación y la de reconstrucción. Entonces nosotros no estamos hoy día frente a un cese del estado de emergencia. Tampoco estamos levantando las alertas se rigen por un modelo numérico que tiene 3 variables fundamentales, la tasa de ataque del virus que tiene que ver con la amenaza, el índice de ocupación hospitalaria y también el índice de positividad. Esos 3 factores se juntan para poder establecer las alertas. Entonces, lo que se está en este momento modificando en función del comportamiento es las medidas de mitigación, porque hay un elemento que hay que agregar acá, que es el tema de severidad, y que el doctor Salas lo explicó. Entonces, cuando el huracán va pasando, digamos, cuando los vientos cesan y cuando la lluvia va disminuyendo paulatinamente, quedan los ríos crecidos, todavía hay un riesgo remanente y algunas medidas y las acciones de recuperación para volver a la normalidad pueden prevalecer bajo la figura del estado de emergencia. Eso significa que si hay un repunte, vuelvo a usar el ejemplo de la inundación, si había una represa allá arriba en la montaña que no vimos y se rompió y viene una nueva cabeza de agua, una nueva correntada y vuelve a inundar esa comunidad, los mecanismos están ahí para rápidamente volver a actuar. Y en este caso lo estamos haciendo así. Ese traslado de la fase de pandemia a endemia que el doctor explicaba, tiene que tener un mecanismo de contingencia, un plan de respuesta en el que también estamos trabajando para poder enfrentar, y por qué no decirlo así, de cara al cambio de administración, dejar esos instrumentos previstos para que si tienen que activarse, las nuevas autoridades decidan cómo los van a activar, ¿verdad? Y que el camino pues esté más o menos preparado para ese cambio. En esa línea es en la que estamos. Paso a su pregunta directa en relación con lo que hemos pagado hasta el momento. Recordar que tenemos 2 escenarios. En el 2021 teníamos un contrato de 6 millones de dosis de vacunas a la empresa Pfizer, 1 millón a AstraZeneca, 2 millones para el mecanismo COVAX. Pagamos 72 millones de dólares, esto tiene unas fracciones, ¿verdad? Yo estoy hablando de los números más grandes. 4 millones de dólares, 72 millones a Pfizer, 4 millones a AstraZeneca y 7.7 millones al mecanismo COVAX. Asimismo, en la logística complementaria a las donaciones, invertimos 118 mil dólares aproximadamente. Para el 2022, el plan de vacunación incluyó una compra inicial por 3.5 millones de dosis, de las cuales 2.4 millones y un poquito más son para adultos, 1.044.000 dosis son pediátricas para niños y niñas entre los 5 y los 11 años. Valga mencionar que hemos logrado una aceleración de la llegada de vacunas pediátricas y esperamos que al finalizar el primer trimestre tengamos el total de las vacunas pediátricas ya disponibles en el país. Asimismo, se ha acordado con la empresa Pfizer una reserva de 2 millones de dosis para cualquier contingencia que pueda surgir a partir del segundo semestre del 2022. Estas no tienen una firma de contrato todavía, pero hay una reserva establecida. Es decir, el contrato no lo podemos dejar firmado con una expectativa de entrega en el segundo semestre, por lo tanto, se dejó esa reserva. En términos de pagos, para el 2022 hemos pagado a la empresa Pfizer 13 millones, al mecanismo COVAX 11 millones de dólares y por donaciones el total anda por el orden de los 442 mil dólares en términos de
de donaciones. El monto total del contrato para el 2022 con Pfizer es por $52 millones, 52.5, de los cuales se han pagado ya 13 millones aproximadamente. Don Alexander, con estas cifras que usted menciona, y yo creo que también, de acuerdo a lo que plantea el señor ministro Daniel Salas, se estaría visualizando un 100% de cobertura de población meta con una tercera dosis. No sé, doctor Salas, si usted quiere ampliar al respecto. La previsión en términos de los contratos y las donaciones podría avanzar, podría permitirnos llegar ahí en tanto la Comisión de Vacunación y Epidemiología lo determine así. Por eso creo que desde ese punto de vista, sobre esa tercera dosis, creo que la competencia recae más en el ministro de Salud. Gracias, don Herchara. Sí, eso es muy importante indicar que gracias a las donaciones que hemos recibido se ha acelerado la disponibilidad de vacunas y en este momento hemos abierto la posibilidad de las terceras dosis para toda la población mayor de 12 años o más. Y esperamos que justamente la mayor cantidad de población en ese rango de edad se logre vacunar, ojalá en las siguientes semanas. Que la idea es, bueno, obviamente que hayan cumplido 4 meses de haberse aplicado la segunda, que es lo que ha establecido la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología como periodo mínimo para poder aplicarse la tercera dosis, pero sí, lo que se estima es, no el 100%, porque los 100% en vacunación no existe, o sea, eso no se da ni con otras vacunas, siempre hay algunos pequeños porcentajes que se quedan ahí rezagados, pero sí, lo que apuntamos es que sea el mayor porcentaje y que ojalá iguale el porcentaje de aplicación de primeras y segundas dosis. Escuchamos al ministro de Turismo. Gracias, don Edgar, por la pregunta. Vamos a ver, el crecimiento del turismo, como lo hemos vivido en los últimos meses, a mi forma de ver viene por 2 temas. Primero, un posicionamiento importante del destino Costa Rica a nivel internacional y además las medidas como las que estamos anunciando el día de hoy, que efectivamente dan la señal de un país que efectivamente está manejando la pandemia de una forma correcta en términos científicos y el manejo de la evolución de la misma. Un buen ejemplo de esto es lo que estamos anunciando hoy con respecto a la eliminación de códigos QR a partir de abril y el tema de pases de salud. Para lograr entonces, con estas medidas, ese 40% del año pasado representaron cerca de 1.397.000 turistas. En los últimos meses el promedio de llegadas de turistas anda alrededor de los 300.000. Y para ser específico, en el mes de marzo cerramos con 339.640 turistas como tal. Es un buen número, pero no es el número del 2019, que eran aproximadamente 400.000 turistas. De estos 339.000 que les señalo, más de 200.000 turistas son norteamericanos, es decir, efectivamente viene la tendencia de que el mercado norteamericano se consolide en medio de la pandemia como el principal mercado emisor de turistas para Costa Rica. Así que estamos teniendo muy buenos meses en temporada alta y esperamos que el mes de marzo sea así e incluso pegar con Semana Santa. Y estas señales del día de hoy, estas medidas, son señales positivas para avanzar hacia esa recuperación tan ansiada del sector turístico costarricense. El siguiente colega en consultar es Giovanni Garita, de Diario Extra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mis preguntas son para don Daniel. Don Daniel, no sé si nos puede explicar un poco el protocolo para las actividades masivas en lugares abiertos y cómo trabaja el Ministerio de Salud para inspeccionar este tipo de actividades, ya que vimos a un señor como Rodrigo Marín, que trabaja para el Ministerio, en el concierto Cristian Nodal, con personas y sin mascarilla. Y muchas personas en ese concierto estuvieron sin mascarilla. Entonces, el uso de la mascarilla es obligatorio, ¿no? ¿Y cómo inspeccionan ese tipo de cosas? También pensar si desde el Ministerio de Salud o desde la Comisión están pensando en declarar la vacunación completa en las personas con 3 vacunas o la van a mantener con 2. Con el tema del pase de salud, desde Migración, bueno, la Policía de Migración ha insistido en que el pase de salud ha sido un atraso para el ingreso de turistas, para el ingreso de costarricenses en los aeropuertos. ¿Por qué mantenerlo si la medida básicamente han ido suspendiéndola por días, por tiempos donde son filas interminables en los aeropuertos? ¿Y por qué mantener el pase de salud si igual lo van a quitar dentro de un mes?
Y con el tema de ya que no hay restricción, ¿qué va a pasar con el horario de los establecimientos? ¿Si van a mantenerse hasta medianoche o también pueden abrir a cualquier horario? Gracias. Escuchamos al ministro de Salud. Gracias por sus preguntas. Con respecto al protocolo de las actividades masivas, eso se ha venido también trabajando para ir habilitando diferentes condiciones conforme ha ido mejorando, ¿verdad?, el perfil de la pandemia. Es claro que pues se busca, incluso ustedes ven que el aforo también se ha ido anunciando, va a ir aumentando progresivamente. Por el momento, lo que se tiene estipulado con respecto a alimentación al día de hoy, ¿verdad?, es que pueden haber lugares, no directamente, ¿verdad?, donde se está, digamos, en el lugar donde se está presenciando el espectáculo, sino que hay lugares especiales donde pueden consumirlos, pero eso puede también cambiar, o sea, eso estamos en constante evaluación de ver la circulación del virus y podría ser que se permita justamente en algún momento, ¿verdad?, no muy lejano, pues ese tipo de diferencia en los protocolos que se han estado aplicando. Con respecto al uso de mascarilla, bueno, no, eso ya lo hemos hablado, el estatus de vacunación completo de 2 versus 3, eso pues es claro que también depende mucho de la disponibilidad de vacuna que hubiera en el país y el avance también que tengamos en vacunación de terceras dosis, y en eso, pues como ya lo he indicado, por dicha y gracias también en parte a las donaciones, obviamente también en parte a los contratos y a lo que ha llegado por COVAX, pues en este momento hay disponibilidad amplia, ¿verdad? Y eso la comisión también lo está valorando, pero haber hecho el cambio, haberlo hecho hace unas semanas cuando no teníamos disponibilidad, pues no correspondería. Con respecto al pase de salud, ¿por qué sostenerlo? Bueno, lo que también yo mencionaba es que vamos disminuyendo. Tenemos 3 semanas consecutivas de disminución, no hemos todavía salido de esta ola, y por eso es que justamente todavía ustedes ven que en marzo, ¿verdad?, sigue arrastrando una serie de medidas, y estamos a la vuelta de la esquina de marzo. También es claro que pues hay momentos en el aeropuerto, que no solamente es el pase de salud, porque a veces se dice que es el pase de salud el único, ¿verdad?, que provoca que haya una lentitud en el ingreso de extranjeros, pero también claro que hay momentos en que muchos vuelos, ¿verdad?, ahí lo puede explicar también el ministro de Turismo, con mucha gente llegan, ¿verdad?, confluyen en el mismo momento, y eso hace también que haya pues más apremio, tanto en el Daniel Oduber como en el Juan Santamaría. Así que, ¿por qué sostenerlo? Justamente porque todavía no estamos diciendo que la ola se acabó. Todavía estamos teniendo hoy por hoy una cantidad todavía importante de hospitalización que ya empezamos a ver, se está estabilizando, y conforme lo que vemos de la relación de contagios con hospitalización, lo que se prevé es que ya empiece a bajar esa hospitalización de forma importante en las siguientes semanas. Y lo del horario de funcionamiento, pues eso responde, el momento que se quite la restricción, pues obviamente ya lo que digan el permiso sanitario de funcionamiento de horario permitido es el que quedará vigente. Daniel, nada más no me quedó claro lo de la mascarilla. ¿Qué pasa? Porque tengo entendido que hay que usarla. ¿Qué pasa si en conciertos, como el que pasó el sábado, hay personas que no usan la mascarilla y durante todo el concierto están sin mascarilla? El ministerio, los inspectores de salud pueden detener el concierto, pueden parar la actividad. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Bueno, ahí obviamente los supervisores del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que están, pues ellos toman nota. Obviamente también los mismos organizadores de los eventos tienen su personal de supervisión, y pues también si vemos que esto es reiterado, ¿verdad?, que no hay un control adecuado y que esto se convierte justamente en una, ¿qué le puedo decir?, una manifestación muy frecuente o muy fuerte, pues también se pueden ver sujetos a algún tipo de multa, ¿verdad?, algún tipo digamos, de penalidad que podría ir desde la suspensión del permiso de funcionamiento. Esperemos que no, más bien lo que estamos ahorita es en una mentalidad de activemos más la economía, avancemos responsablemente, por eso siempre hablamos de la activación o la reactivación progresiva pero responsable, y por eso es importante que todos nos comportemos todavía, porque no es momento de dejar de usar la mascarilla. Yo sé que muchos dicen es que ya en Europa, en algunos lugares, es que en tantos estados de Estados Unidos, vean, estamos todavía con una transmisión importante. La mascarilla ayuda muchísimo a que esa transmisión se vaya cortando cada vez más.
Entonces, este no es el momento de dejar de usar mascarilla. La siguiente colega es Jamie Morera de Noticias Repretel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta simplemente para aclarar a don Daniel Salas. ¿Eso quiere decir que ya pasamos de pandemia a endemia, pero existe la posibilidad de que nos devolvamos a pandemia? No, endemia todavía no estamos en ese punto, porque la endemia se conoce, imagínense que esta Omicron todavía ha provocado un número de contagios enorme. Yo indicaba ahora, en solamente la ola por Omicron, que se dio pues, principalmente en lo que es enero, ¿verdad? Febrero, tuvimos un 26% de todos los casos que se presentaron durante el 2020, 2021 y 2022. Y estamos apenas saliendo de ahí. Entonces, decir que ya estamos en endemia, no, todavía no. Endemia es un estatus en donde puede haber, claro que lo que yo hablaba, picos epidémicos, pueden haber situaciones incluso de presión hospitalaria, pero no a los niveles que hemos estado experimentando. Entonces, lo que yo indicaba anteriormente es que vislumbramos, si no sale una variante nueva, que lo estamos viendo, ¿verdad? Eso hay que verlo siempre a nivel mundial, porque las variantes no es que se dan solo en Costa Rica, se originan y generalmente se originan fuera de Costa Rica y empiezan a circular rápidamente. Pero entonces, si no se visualiza o si no surge una nueva variante, estaríamos justamente previendo ya la posibilidad de que empecemos una transición hacia una endemia en lugar de pandemia. Y la endemia se ve también, después de que tenemos una pandemia, la endemia tiene que entenderse también en el comportamiento global, porque ¿qué pasa si en un país X sale una nueva variante? Decir que Costa Rica no va a ser afectada es lo mismo que pensar que en un inicio, cuando empezó la pandemia, salió el SARS-CoV-2, que Costa Rica iba a ser el único país que no se iba a afectar. Eso no es posible. Entonces, por eso, esperemos, ¿verdad? Tenemos que ser optimistas, seguimos siempre bajo el rastro de lo que está diciendo la vigilancia genómica a nivel internacional, los comportamientos epidémicos, y por eso también es importante remarcar, entre más vacunados estemos, hay menos probabilidad de enfermedad, y eso también ayuda a que esas presiones se más hacia lo que sería una endemia. Gracias. Muchas gracias a los colegas que consultaron de manera especial. Esta tarde no contamos con consultas de los colegas que envían sus preguntas vía remota de los medios regionales. Así que damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecerle a los jerarcas, al ministro de Salud, doctor Daniel Salas, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y al ministro de Turismo, el señor Hugo Alvarado. A ustedes les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas. El sitio está totalmente actualizado. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.